El sistema financiero privado es un espejo de la dolarización, de la crisis y de la esperanza también como pulmón para la recuperación. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenos días también. Más de 2 millones de operaciones han sido diferidas durante la pandemia. ¿Y eso cuánto dinero representa? ¿Qué nos dice esto del PIB, de la dolarización? Sí, Stephanie, tenemos una de las crisis más complicadas de la historia que hemos tenido en el Ecuador, posiblemente una caída durante este año de alrededor del menos 10% del PIB. Pero esta crisis se diferencia de las crisis de los años anteriores por dos elementos importantes a los cuales me quiero referir en línea con la pregunta que usted me acaba de hacer. La primera es la dolarización, ¿no es cierto? En la gran crisis del año 99 no estábamos dolarizados, ahora tenemos una moneda fuerte, una moneda estable, que nos va a permitir salir adelante. Evidentemente que es complicado porque no tenemos política monetaria y no hay ahorro nacional, ¿no es cierto? No hay suficiente liquidez, sobre todo en el sector público, en reservas internacionales, etcétera, pero eso nos va a permitir salir adelante. El segundo elemento, ya yendo directamente a lo que me compete, es que tenemos hoy por hoy un sistema bancario absolutamente diferente a la que teníamos, por ejemplo, hace 20 años en la crisis del año 99. Y esto lo permite es darle el soporte, la tranquilidad a nuestros clientes de que estamos haciendo en forma correcta, ¿no es cierto?, lo que nos compete en forma técnica, y sobre todo apoyar con esto que usted acaba de mencionar, estos 10.000 millones de dólares de alivio financiero, que es el alivio histórico más alto que se ha entregado de parte de la banca a sus clientes y que básicamente ha ido a 2,1 millones de clientes durante los últimos meses. ¿Cómo ha sido ese alivio? ¿Cómo sintieron concretamente los clientes? Y digo porque en efecto no se cobraron los intereses de mora durante los meses de la pandemia y están corriendo esos plazos, pero luego para quienes quieren nuevamente reperfilar su deuda, como lo estábamos viendo, se lo sigue haciendo a las mismas tasas que se lo hacía, cobrando los intereses, digamos aplazándolo o extendiendo los plazos, o cómo fue ese alivio realmente. Sí, Stephanie, básicamente en dos etapas, digamos, ¿no es cierto? La primera etapa, ¿no es cierto?, en medio de la crisis más fuerte que ha tenido el Ecuador, una crisis social, una emergencia sanitaria, la primera etapa tuvo que ver con lo que podríamos llamar el diferimiento, ¿no es cierto?, que es todo este concepto de alivio financiero, no pago de cuotas, etcétera, que se hizo durante los meses básicamente de marzo, abril y mayo, ¿no es cierto? Eso fue masivamente procedimos al tema de alivio financiero. Esto es que las personas y las empresas, las familias en general del Ecuador, no tuvieron que pagar alrededor de 10.000 millones de dólares que hubiesen normalmente sido tenidos que pagar a la banca en el Ecuador. Esa es la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver ya con lo que estamos comenzando a ver en los meses de junio, julio y seguramente de aquí en adelante en el segundo semestre del año, que tiene que ver con reestructuraciones, refinanciamientos y nuevos créditos. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo la banca? Ahí lo que estamos haciendo es encontrando con cada uno de los clientes cuáles son las mejores condiciones para poder hacer que las tablas de amortización, por ejemplo, sean más amplias, para que las cuotas que le toca pagar a las personas y a las empresas sean más adecuadas a este entorno de crisis que estamos viviendo, y ponernos de acuerdo con los clientes desde el punto de vista de este gran concepto de cómo podemos darle más liquidez y más oxígeno. Sí, pero para eso es importante cómo se fijan las tasas o cómo están esas tasas. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes, el sistema financiero privado forma parte de los grandes contribuyentes que deben pagar el anticipo del impuesto a la renta. Eso disminuye el anticipo, me refiero a las disponibilidades de crédito que tenían previsto los bancos para colocar o para la reactivación. Mire, Stephanie, la gran preocupación del país, de la banca, del gobierno, pero también evidentemente de las empresas, de las familias, es la liquidez. Cualquier elemento que vaya a retirar liquidez del mercado, ¿no es cierto?, va a terminar afectando a las empresas, a la banca y a la cadena de pagos de lo que estamos viendo. Por eso es que lo que nosotros creemos es que lo más adecuado, lo más sensato es inyectar liquidez, ya sea de organismos multilaterales, ya sea de parte del gobierno directamente o directamente desde el sector privado en el caso de la banca en lo que corresponde, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que ir haciendo, porque básicamente lo que estamos sintiendo hoy por hoy en términos de créditos es que sí estamos tratando de ofertar crédito del lado de la banca,
Dicho de paso, en el mes de junio, que es el último dato que tenemos en términos de concesiones de nuevos créditos, ¿no es cierto? Los nuevos créditos han subido a 2.100 millones de dólares, que son más de 480.000 operaciones de crédito que se hicieron solamente en el mes de junio. Y si lo comparamos con el mes inmediato anterior, los meses de abril, mayo, por ejemplo, que fueron bastante bajos en términos de actividad económica, hay un crecimiento del 56%. Entonces, si afectamos a esta liquidez, que es justamente la que nos permite seguir apoyando a los clientes que requieren todavía diferimientos y apoyando a las empresas de las familias que requieren nuevos créditos, sin duda que vamos a terminar con una actividad económica y bancaria menor de la que tenemos. El Ecuador paga una tasa casi riesgo país, a pesar de que está dolarizada desde hace 20 años, tiene una inflación reducida, sin que las inversiones, que son todas en dólares, tengan, como pasaba antes, que cambiar dólares a una moneda con devaluaciones permanentes. La Junta de Regulación Financiera y Monetaria había anunciado una nueva metodología para las tasas de interés. La Asamblea, cuando aprobó ese proyecto humanitario, lo que esperaba o lo que anunció es que iban a bajar las tasas de interés, pero eso no se ha concretado y lo que se espera entonces es que no se van a poder bajar. Mire, Stephanie, estamos totalmente conscientes, todos los actores económicos, ¿no es cierto?, incluso a nivel internacional, que el sistema de tasas, como está fijado y controlado y diseñado en el Ecuador hoy por hoy, no sirve. No le sirve a los clientes, no le sirve a la banca y no le sirve al país para que la banca pueda ser un aliado del desarrollo de la inclusión financiera, y esto es lo que hay que cambiar. El sistema de control de tasas que tiene el Ecuador no existe en ningún otro país de América Latina. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar efectivamente para que podamos encontrar una fórmula, un mecanismo que tenga que ver con riesgo de mercado, con análisis de real, caso por caso, de cuánto se puede cobrar una tasa de interés a cada cliente en forma individual, y no como se lo hace hoy por hoy, ¿no es cierto?, que es una tasa básicamente que está fijada por el Banco Central y controlada por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que no funciona, no sirve, y el resultado es que por más esfuerzos que hacemos para poder hacer mayor inclusión financiera y para poder ampliar la frontera de crédito, el Ecuador es uno de los países que tiene menor inclusión financiera en América Latina. Eso lo sabemos y hay que cambiar. Pero entonces, ¿cuándo es el tiempo para cambiarlo? Sobre todo por los momentos que estamos pasando, por la necesidad de crédito y acceso que requiere también la ciudadanía, porque es entendible que por un lado tengan que manejar, me refiero a la banca, los riesgos crediticios, la solvencia de la banca es importante para la seguridad de todos los depositantes, ok, pero por el otro lado tenemos un porcentaje muy bajo de ecuatorianos que en realidad puede acceder a un crédito, no llega ni al 15%, y el que logra acceder es pagando tasas de interés, en el caso de los microcréditos, por ejemplo, muy altas. Entonces, ¿qué resta por hacer ahí en un mediano plazo si realmente se quiere dar soluciones? Stephanie, la tasa de interés en sí mismo no es el problema mayor que tienen las empresas. Hay varias encuestas, estudios, uno del Banco Central que se acaba de presentar la semana anterior, demuestran que en medio de esta crisis el mayor problema que tienen las empresas no es la tasa de interés, sino el acceso al crédito, como usted bien lo ha dicho, ¿no es cierto? Entonces, mantener un nivel de crédito adecuado que fluya hacia las diferentes empresas, ese es el rol que tiene que cumplir la banca en medio de esta crisis. Más adelante, ¿qué es lo que tenemos que ir trabajando? En reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero, cambiar la forma en la que se hace esta regulación de tasas de interés, que es antitécnica, que es inadecuada, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero fíjense ustedes, solamente en octubre del mes pasado, cuando discutimos de estos temas y lo llevamos a la Asamblea para hacer una reforma, para acercarnos a los parámetros internacionales, acercarnos a Basilea, a una nueva forma de hacer y fijar tasas de interés, se rechazó y se archivó el proyecto. Y ahí quedó la discusión. Claro, ahora nos viene la crisis y todo el mundo regresa a ver al sistema bancario para ver cómo logramos apoyar a los clientes. Y eso es lo que estamos haciendo, en medio de un entorno tremendamente complicado, en el cual el gobierno no tiene dinero, el Banco Central no tiene reservas internacionales suficientes para capear esta crisis como lo están haciendo otros países de América Latina. Los que sí tienen ese ahorro, pero se propuso, por ejemplo, entonces, en este contexto, lo que hay que hacer es reducir los segmentos de crédito, pasar de 22 segmentos existentes a 11. Brevemente, ¿qué implicaciones tiene eso?
Mire, reducir los segmentos de crédito lo que va a permitir es facilitar básicamente, ¿no es cierto?, la entrega de crédito a los sectores. Pero lo más importante que necesitamos en este momento, Stephanie, para poder seguir apoyando a nuestros clientes es que podamos conseguir liquidez internacional, que los depósitos se mantengan estables y que toda esa liquidez que estamos tratando de conseguir y estabilizar en el mercado la podamos canalizar básicamente hacia el resto de sectores productivos que lo están necesitando. Este es un trabajo tremendamente amplio en medio de un entorno muy riesgoso, pero la banca ecuatoriana clientes en todo lo que corresponde en un entorno complicado, solvencia, técnica y estabilidad. Y la idea sería que esa inyección de liquidez internacional se vea traducida en los beneficios justamente para los usuarios de la banca. Julio José Prado acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Pausa y ya volvemos. No se vaya.